firmó el papel de renuncia con el bolígrafo que el empleado le había dado 3 años antes. Llega un momento en la vida en que tomamos una decisión con la absoluta certeza de que tenemos razón, sin vacilar, sin dudar, sin un solo segundo de arrepentimiento. Miramos a la otra persona a los ojos y creemos que estamos haciendo justicia. Creemos que estamos protegiendo algo mayor. Creemos que esta elección es la única posible. Pero, ¿y si te dijera que algunas decisiones tienen consecuencias tan profundas que no solo destruyen vidas, sino que revelan verdades ocultas durante años? Verdades que, una vez expuestas, nunca más te permitirán dormir en paz. Lo que están a punto de escuchar no es solo la historia de un despido, es la historia de cómo la arrogancia, el juicio precipitado y la ceguera pueden transformar un acto aparentemente simple en una catástrofe irreversible. Era un martes típico, de esos que empiezan con café recalentado y un montón de correos. El tipo de día en el que nadie espera que la vida cambie para siempre. Ricardo Mendoza, director comercial de una empresa tecnológica en Madrid, entró en su oficina a las 7:43 horas. Tenía una misión clara ese día, una decisión que, según él, debería haber tomado meses atrás: despedir a Jorge Almeida. Jorge llevaba 17 años trabajando en la empresa, 17 años de puntualidad, de informes impecables, de silencio en las reuniones. Era el tipo de empleado que pasa desapercibido, que nunca pide un aumento, que nunca se queja, que simplemente existe. Y para Ricardo, esa invisibilidad era precisamente el problema. ¿Cómo puede alguien trabajar tanto tiempo en una empresa y no destacar en nada?, pensó mientras revisaba las cifras por última vez. Los indicadores de rendimiento de Jorge eran promedio. No estaban mal, pero tampoco eran brillantes. Cumplía sus objetivos, pero nunca los superaba. Cumplía con las expectativas, pero nunca con lo extraordinario. Y en un mercado competitivo, mediocre es sinónimo de prescindible. Ricardo llamó a Jorge a la sala de reuniones a las 9:15 de la mañana, la misma sala donde, años antes, Jorge había recibido su primer ascenso. Las paredes de cristal permitían que todos vieran, pero no oyeran, como un acuario de decisiones corporativas. Jorge entró con esa sonrisa discreta que siempre lucía, una sonrisa cansada. La sonrisa de quien ha visto mucho, de quien ha aprendido a no esperar demasiado de la vida. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo no perdió el tiempo con rodeos. Había ensayado ese discurso frente al espejo esa mañana. Palabras técnicas. Profesional. Distante. Jorge, sabes que la empresa está en proceso de reestructuración. Necesitamos personas más alineadas con los nuevos objetivos estratégicos. Personas que aporten innovación, proactividad y resultados superiores a la media. Jorge simplemente escuchó, sin interrumpir, sin preguntar. Ricardo continuó: analizamos su desempeño durante los últimos meses y, lamentablemente, hemos decidido que ya no tiene sentido mantenerlo en su puesto. Su despido se hará efectivo hoy. Silencio. Un silencio denso, pesado, de esos que parecen absorber el aire de la habitación. Jorge bajó la mirada, no por vergüenza, sino por algo diferente. Algo que Ricardo no pudo identificar en ese momento, quizás resignación, quizás alivio, quizás conocimiento. Entiendo, eso fue todo lo que dijo Jorge. Firmó los papeles sin leerlos, sin negociar, sin luchar, como si ya supiera que ese momento llegaría, como si ya estuviera preparado para lo que vendría después. Antes de irse, Jorge miró a Ricardo una última vez, no con ira, no con resentimiento, pero con una expresión que Ricardo jamás olvidaría. Fue una lástima. No sabes lo que haces, susurró Jorge, tan bajo que Ricardo casi no lo oyó, y luego se fue, cruzó el pasillo vacío, recogió su caja de cartón con sus pocas pertenencias, y desapareció en los ascensores. Ricardo regresó a su oficina con la sensación de haber cumplido su misión. Había hecho lo necesario, había tomado la difícil decisión que otros dudarían en tomar, había protegido los intereses de la empresa. Se sentó en su sillón de cuero, abrió su portátil, y continuó su día como si nada hubiera pasado. Pero afuera, en los escritorios de las oficinas, algo había cambiado. Los colegas de Jorge lo observaban todo a través del cristal, vieron el momento exacto en que firmó su salida, y por primera vez en años, un murmullo incómodo recorrió la sala. No fue rebelión, no fue indignación, fue algo mucho peor. Era miedo, porque si Jorge, que nunca hizo nada malo, que siempre cumplió con todo lo que se le pidió, que dedicó casi 2 décadas de su vida a esa empresa, pudo ser descartado así, entonces cualquiera podría. Y mientras Ricardo celebraba internamente su eficiencia gerencial, no notó la primera señal. El sistema de contratos empezó a presentar fallas inexplicables. Jorge Almeida no era un empleado cualquiera, era un fantasma,
Uno de esos profesionales que sostienen empresas enteras en la sombra, sin aparecer nunca en el foco corporativo. Nacido en una familia humilde en el campo andaluz, Jorge aprendió pronto que la vida no da oportunidades, las esconde, y que de ti depende encontrarlas. A los 18 años, llegó a Madrid con una vieja maleta y 300 euros en el bolsillo. Dormía en pensiones baratas. Trabajaba de oficinista por la mañana y estudiaba contabilidad por la noche. A los 23 años, consiguió su primer trabajo formal, en la empresa donde acababa de ser despedido. 17 años no son solo números en un historial laboral, son matrimonios que se dan, hijos que nacen, sueños que se posponen, y deudas que se acumulan. Jorge tenía una hija, Marina, de 12 años, ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Estudió en un colegio privado, no caro, pero honesto, un colegio que cobraba cuotas mensuales que Jorge pagaba religiosamente el día 5 de cada mes. Su esposa, Claudia, había fallecido 4 años antes. Cáncer, de esos silenciosos que te devoran por dentro mientras sigues sonriendo por fuera. Jorge pasó los últimos meses de su vida dividiendo su tiempo entre el hospital, el trabajo y Marina. Nunca faltó un día, nunca pidió una licencia extendida. Simplemente llegaba antes y se iba más tarde para compensar las horas que pasaba junto a la cama de Claudia. Nadie en la empresa lo sabía. Jorge no era de los que compartían sus tragedias personales. No era de los que buscaban compasión. Simplemente seguía adelante, porque eso era lo que hacían hombres como él. Seguían adelante. Tras la muerte de Claudia, Marina se convirtió en el centro de su universo. Cada hora extra era para asegurarle a ella lo que él nunca tuvo. Cada día festivo servía para pagar los útiles escolares. Cada aguinaldo se ahorraba para un futuro mejor. Pero había algo que nadie en toda la empresa, ni siquiera Ricardo, sabía sobre Jorge. Él era el único que realmente entendía el antiguo sistema de gestión de contratos. Cuando la empresa migró a una nueva plataforma hace 6 años, a Jorge se le asignó la gestión de la transición. Era un trabajo ingrato, aburrido, técnico, el tipo de tarea que nadie quería hacer, pero Jorge lo aceptó sin quejarse. Pasó meses transfiriendo miles de contratos manualmente, creando código de integración, resolviendo inconsistencias, corrigiendo errores que nadie más veía. Construyó puentes invisibles entre sistemas incompatibles. Y cuando todo funcionaba a la perfección, nadie daba las gracias a nadie. Porque cuando algo funciona bien, nadie se da cuenta. Solo nos damos cuenta cuando falla. Jorge también tenía una hoja de cálculo personal, algo que nunca mencionó a nadie. Una hoja de cálculo que registraba manualmente contratos críticos que el nuevo sistema, debido a una falla estructural, no podía procesar correctamente. Solo hubo 12 contratos, 12 de miles, pero esos 12 representaban el 40% de los ingresos anuales de la empresa. Cada mes, Jorge revisaba estos contratos individualmente, se aseguraba de que se procesaran las renovaciones, se registraran los pagos y no se perdiera ningún cliente importante por un error técnico. Nunca cobraba de más. Nunca lo mencionaba en las reuniones. Era simplemente parte de su trabajo, parte de su ética tácita. Y ahora, con Jorge fuera de la empresa, esa hoja de cálculo quedó guardada en algún lugar de su casa, o quizás borrada, quién sabe. Esa misma noche, después de ser despedido, Jorge llegó a casa y encontró a Marina haciendo la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Hola, papá, logré resolver el problema que me enseñaste. Jorge sonrió. Esa sonrisa cansada que ella conocía tan bien. Eso es genial, hija, eso es genial. Marina notó algo diferente. Los niños siempre lo notan. Leen los silencios mejor que los adultos. ¿Pasó algo, papá? Jorge se sentó a su lado, le tomó la manita, y por primera vez en 4 años, desde la pérdida de Claudia, sintió ganas de llorar. Pero no lloró, porque los hombres como Jorge no lloran, simplemente siguen adelante. No te preocupes, Marina. Papá se encargará. Pero esa noche, tendido en la oscuridad de la habitación vacía, Jorge se permitió pensar en lo que Ricardo había hecho, no con ira, no con deseos de venganza, sino con una certeza fría y matemática. Ricardo no sabía lo que había hecho, y pronto lo descubriría. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han subestimado en la vida? ¿Alguna vez has sentido que ignoraban tu valor? Si es así, escribe, sé cómo se siente eso, en los comentarios. Creemos una cadena de historias reales abajo. Ricardo Méndez no era un hombre cruel, no era uno de esos gerentes que despiden a la gente por placer ni por sadismo corporativo. Creía sinceramente que hacía lo correcto. La semana anterior al despido de Jorge, Ricardo pasó 3 noches analizando hojas de cálculo, comparando resultados, dibujando gráficos. Era metódico, racional,
basado en datos. Y los datos de Jorge eran preocupantes. En los últimos 6 meses, Jorge no había conseguido ningún cliente nuevo, no había propuesto ninguna innovación, no había participado activamente en ninguna reunión estratégica, simplemente realizaba tareas, como un robot silencioso. En un mercado que exige disrupción, el conformismo es la muerte, escribió Ricardo en sus notas personales. Le presentó el caso al CEO de la empresa, Marcelo Ferreira, un hombre de 52 años que construyó esa compañía desde cero y que valoraba la lealtad, pero valoraba aún más los resultados. Marcelo, tenemos que hablar de Jorge Almeida. Marcelo frunció el ceño. Conocía a Jorge de vista, pero nunca había tenido una conversación profunda con él. Para Marcelo, Jorge era solo un nombre más en la nómina. Ricardo mostró las cifras, las comparaciones, los gráficos coloridos que demostraban matemáticamente la improductividad de Jorge. Fíjense, mientras otros analistas lograron un promedio de 4,7 nuevos contratos en los últimos 6 meses, Jorge no logró ninguno. Si bien el equipo tiene una tasa de proactividad del 78%, Jorge apenas responde a los correos electrónicos que no están dirigidos directamente a él. Marcelo analizó los datos con la expresión seria de quien toma decisiones difíciles todos los días. ¿Y cuál es tu recomendación? Dimisión inmediata. Necesitamos gente que tire del tren, no que se quede sentada en él. Marcelo respiró hondo. No le gustaba despedir a empleados veteranos. Había algo mal, algo que iba en contra de sus principios. Pero los números no mienten, y Ricardo era su director de ventas más eficiente. ¿Estás completamente seguro de eso? Absolutamente, es lo mejor para la empresa. Y así, se firmó la sentencia, no por malicia, no con la intención de destruir una vida, sino con la fría racionalidad de quien cree proteger el futuro de una organización. Ricardo regresó a casa ese martes aliviado. Había hecho lo que muchos gerentes evitan, tomar la decisión difícil. No era débil, no era sentimental, era profesional. Su esposa, Paula, le preguntó cómo había estado su día. Productivo. Resolví un problema que me venía molestando desde hacía meses. Ella sonrió, sirvió la cena, y hablaron de las vacaciones que tomarían el mes siguiente. Ricardo durmió plácidamente esa noche, sin remordimientos, sin duda alguna, sin siquiera imaginar que acababa de activar la primera ficha de dominó de una secuencia catastrófica. Porque la verdad sobre las decisiones es simple, nunca son tan correctas como parecen en el momento en que se toman. A la mañana siguiente, miércoles, ocurrió algo extraño. Carla, asistente administrativa del departamento de contratos, notó una notificación roja en el sistema. Era una alerta de que una renovación había expirado. ¡Qué raro! El sistema siempre enviaba recordatorios automáticos 30 días antes de cualquier fecha de vencimiento. ¿Cómo pasó desapercibido? Intentó procesar la renovación manualmente, pero el sistema devolvió un mensaje de error, código de integración no válido. Comuníquese con el soporte técnico. Carla llamó a soporte. Investigaron, reinstalaron módulos, hicieron diagnósticos. Todo parecía funcionar a la perfección, pero ese contrato en particular no se pudo procesar. Debe ser un error aislado, dijo el técnico. Abriré un ticket de soporte para solucionarlo. Carla no le dio mucha importancia. Los errores ocurren, los sistemas fallan, nada extraordinario. Pero el jueves apareció otra alerta, otro contrato crítico con un problema de procesamiento. Y el viernes, 3 más. Todos tienen el mismo error inexplicable. Carla empezó a preocuparse. Lo mencionó durante un café con Renato, el gerente de TI. Renato, algo extraño ocurre con el sistema de contratos. Varios contratos presentan errores de integración. Renato tomó un sorbo de café. Era uno de esos profesionales que lo había visto todo y no se dejaba intimidar fácilmente. ¿Cuántos contratos? Hasta ahora, 5, pero tengo la impresión de que puede haber más. Déjame echar un vistazo. Renato pasó el fin de semana investigando, elaboró informes exhaustivos, analizó los registros del sistema, y descubrió algo inquietante. Había 12 contratos que, por alguna extraña razón técnica, no se integraron correctamente en el nuevo sistema. Dependían de un proceso de verificación manual que, simplemente ya no se realizaba. Pero ¿cómo han seguido funcionando estos contratos hasta ahora?, pensó Renato en voz alta. Revisó los registros históricos y encontró algo revelador. Todos esos contratos se habían verificado manualmente, siempre a principios de cada mes, siempre por el mismo usuario, Jorge Almeida. El estómago de Renato se encogió. Jorge había sido despedido el martes, y desde el miércoles, los contratos que gestionaba en la sombra habían empezado a desmoronarse. El lunes siguiente, Renato programó una reunión de emergencia con Ricardo. Ricardo,
tenemos un problema serio. Ricardo estaba revisando propuestas de negocios. Apenas levantó la vista de la computadora. ¿Problema técnico? Habla con el equipo de ti. No se trata solo de los aspectos técnicos. Se trata de Jorge. Ahora Ricardo se detuvo. Ese nombre, ese empleado que había despedido, pensando que hacía lo mejor para la empresa. ¿Qué le pasa a Jorge? Era el único que mantenía en funcionamiento 12 contratos críticos. Contratos que el sistema no procesaba correctamente. Realizaba comprobaciones manuales todos los meses. Y ahora esos contratos están colapsando. Ricardo sintió algo helado recorrer su columna. ¿Qué tan críticos son estos contratos? Renato abrió una hoja de cálculo y giró la computadora portátil para que Ricardo pudiera verla. Juntos, representan el 42% de los ingresos anuales de la compañía. El silencio que se instaló en la habitación era denso, sofocante, de esos que preceden a las tormentas. Ricardo intentó mantener la compostura, pero le empezaron a sudar las manos. ¿Por qué nadie sabía de esto? Porque Jorge nunca lo mencionó, simplemente, lo hizo, sin cobrar de más, sin armar jaleo, sin pedir reconocimiento, y en ese momento Ricardo empezó a comprender lo que Jorge quería decir antes de irse. No sabes lo que estás haciendo. No era una amenaza, era una advertencia. Jorge Almeida era lo que en el mundo corporativo se denomina un punto único de fallo. Esa persona irreemplazable que, precisamente por ser invisible, nadie se da cuenta de lo esencial que es. Cuando la empresa migró su sistema 6 años antes, surgieron numerosos problemas de integración. Los contratos antiguos tenían código incompatible con la nueva plataforma. Algunos simplemente se negaban a procesarse. La empresa contrató consultores externos, pagó una fortuna por soporte técnico, intentó resolverlo todo automáticamente, pero 12 contratos seguían siendo problemáticos. Se trataba de contratos con clientes de larga data, clientes que habían estado con la empresa desde el principio, contratos complejos, con cláusulas personalizadas, renovaciones no estándar y sistemas de pago diferenciados. La solución oficial fue: necesitamos rehacer estos contratos desde cero, migrarlos completamente, pero hacerlo implicaba renegociar con los clientes, explicarles la situación, arriesgarse a perderlos en el proceso, y ningún gerente quería correr ese riesgo. Así que el problema fue ignorado. Todos creían que el sistema se arreglaría con el tiempo, que una futura actualización lo solucionaría automáticamente, que no era urgente, excepto Jorge. Se dio cuenta de que esos contratos se estaban desmoronando, que nadie los cuidaba, y silenciosamente, sin fanfarrias, asumió la responsabilidad. Creó una hoja de cálculo personal, programó recordatorios en su celular. Cada primer día de mes, revisaba manualmente cada uno de los 12 contratos. Se aseguraba de que las renovaciones fueran correctas, de que los pagos se procesaran, de que ningún cliente importante se perdiera por negligencia técnica. Nunca pidió un aumento por eso, nunca lo mencionó en las evaluaciones de desempeño. Simplemente era parte de su ética laboral tácita. Si hay que hacer algo, hazlo. No importa si alguien te lo agradecerá. Esa fue la filosofía que aprendió de su padre, un albañil que trabajó hasta los 68 años porque el trabajo dignifica al hombre. Hijo, no lo olvides nunca. Pero había algo más profundo en Jorge que nadie sabía. Tenía una libreta física, con tapa negra, donde anotaba todos los detalles cruciales de la empresa. No por desconfianza, no por malicia, sino porque había aprendido que la memoria falla, los sistemas colapsan y que los registros salvan vidas corporativas. En este cuaderno, Jorge documentó contraseñas para acceder a sistemas heredados, contacto directo con clientes anteriores, procedimientos que no estaban en los manuales oficiales, soluciones a problemas recurrentes que había resuelto por su cuenta a lo largo de los años. Era un archivo vivo del conocimiento institucional, y ahora, con Jorge fuera de la empresa, ese cuaderno quedó guardado en algún lugar de su casa. Desesperado, Renato intentó reconstruir lo que Jorge había hecho. Pasó días revisando archivos, hablando con colegas e intentando comprender la lógica de esas comprobaciones manuales. Pero era imposible, porque el conocimiento tácito no se transmite por ósmosis, no se puede copiar de un servidor, no se puede descargar de la nube. El conocimiento tácito reside en las personas, y cuando esas personas se van, el conocimiento se va con ellas. 2 semanas después del despido de Jorge, cayó la primera ficha de dominó con un estruendo que resonó en toda la empresa. Silvana Rocha, gerente de relaciones con el cliente, recibió un correo electrónico a las 8:47 de la mañana de un lunes. El asunto era urgente: cancelación de contrato. Se trataba de Energía Ibérica, una de las mayores distribuidoras de energía del país. Un cliente que llevaba 11 años con la empresa.
Un contrato que, por sí solo, representaba el 8% de sus ingresos anuales. Silvana abrió el correo electrónico con el corazón acelerado. Estimada Silvana, le informamos que, debido a la renovación no automática de nuestro contrato, según lo acordado en la cláusula, y a la falta de respuesta de la empresa a nuestros contactos durante las últimas 2 semanas, cancelamos formalmente nuestros servicios de inmediato. Lamentamos profundamente esta inobservancia. Silvana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió al departamento de contratos. Carla intentaba desesperadamente comprender qué había sucedido. Juro que no recibí ninguna alerta. El sistema no me notificó nada. Silvana llamó inmediatamente al contacto de Energía Ibérica. Roberto Acevedo, director de compras. Roberto, por Dios, hubo un error en el sistema. ¿Podemos arreglarlo? La voz del otro lado era gélida, profesional, distante. Silvana, enviamos 3 correos electrónicos en las últimas 2 semanas. Llamamos 4 veces. Nadie respondió. Esto no es un error del sistema, es negligencia. Pero, nuestra decisión es definitiva. Ya estamos en proceso de contratación con su competidor. Clic. La llamada ha terminado. Silvana se quedó quieta, sosteniendo el teléfono, sintiendo oleadas de pánico recorrerle el cuerpo. Sabía lo que esto significaba. Sabía la magnitud del agujero financiero que acababa de abrirse. Ella entró en la habitación de Ricardo. Ricardo, tenemos que hablar. Ahora. Ricardo levantó la vista de los informes, molesto por la interrupción. Silvana, si se trata de, perdimos Petroluz. El rostro de Ricardo palideció instantáneamente. ¿Cómo pudimos perder? Cancelación, falta de renovación automática, falta de respuesta a sus contactos. Ya contrataron a otra empresa. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. El sistema debería habernos alertado, pero no nos avisó. ¿Y saben por qué? Porque este era uno de los contratos que Jorge guardaba manualmente. Ese nombre otra vez. Jorge, el fantasma que había exorcizado de la compañía ahora regresaba para atormentarlo. Ricardo intentó mantener la compostura, pero, por dentro, algo empezó a resquebrajarse. Intentaremos revertir esto. Llamaré personalmente a su director ejecutivo, pero revertir la decisión fue demasiado tarde, porque la confianza, una vez rota, no se recupera con llamadas corporativas ni excusas técnicas. Y eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, otros 2 clientes importantes enviaron notificaciones similares. Problemas de renovación, falta de comunicación, percepción de negligencia. La empresa perdía ingresos, y la herida se había abierto con el despido de un hombre al que todos consideraban prescindible. Marcelo Ferreira, el director general, convocó a una reunión de emergencia. Presentes, Ricardo, Renato, Silvana y Carla. El ambiente era tenso. Pesado, de esos que preceden a despidos masivos o cierres de empresas. ¿Alguien puede explicarme cómo perdimos 3 clientes estratégicos en 2 semanas? Nadie respondió de inmediato. Todos bajaron la mirada, como niños regañados. Ricardo respiró hondo. Sabía que debía asumir la responsabilidad. Estaba en la cuerda floja. Fue mi culpa. Yo, Demi, sé que fue tu culpa, interrumpió Marcelo secamente. Lo que quiero saber es cómo sucedió esto. ¿Cómo es posible que contratos cruciales dependan de la verificación manual de un solo empleado y nadie lo supiera? Renato afirmó, Marcelo, cuando migramos los sistemas hace 6 años, algunos contratos tenían problemas de integración. La recomendación técnica era rehacerlos desde cero, pero eso implicaba renegociar con los clientes. Nadie quería correr ese riesgo. ¿Y luego? Y entonces Jorge tomó el control. Discretamente, revisaba los contratos manualmente cada mes. Se aseguraba de que todo funcionara. Sin pedir nada a cambio, Marcelo cerró los ojos, se masajeó las sienes. Había construido esa empresa desde cero, conocía cada detalle, cada historia, y ahora veía cómo todo se desmoronaba por un despido que él mismo había autorizado. ¿Y dónde está Jorge ahora? Ricardo tragó saliva con dificultad. No sé, no contesta mis llamadas. ¿Intentaste ir a su casa? No, inténtalo, ahora, y descubre qué sabe. Averigua si aún podemos revertir esta situación antes de que se vayan más clientes. Ricardo salió de esa reunión sintiéndose pequeño, humillado, pero, sobre todo, asustado, porque empezaba a comprender que no solo había despedido a un empleado común y corriente, había arrancado una pieza crucial de una máquina compleja, y ahora, toda la máquina se estaba derrumbando. Esa misma tarde, Ricardo acudió al Departamento de Recursos Humanos. Necesito la dirección de la casa de Jorge Almeida. El encargado lo miró incómodo. Ricardo, sabes que no podemos darte eso sin, es una emergencia, por favor.
Ella dudó, pero vio la desesperación en su rostro, y cedió. Ricardo anotó la dirección, un barrio sencillo a las afueras de Madrid. A 1 hora en coche, mientras conducía, Ricardo pensaba en qué diría, cómo se acercaría al hombre, cómo le pediría ayuda al hombre al que había desechado como si fuera basura corporativa. Pero la verdad es que no tenía ni idea, porque no hay un manual de etiqueta para pedir perdón a alguien a quien has destruido pensando que hacías lo correcto. Jorge estaba sentado en la misma mesa de la cocina donde Marina hacía sus deberes, pero en aquel entonces, Claudia seguía viva. Ella estaba preparando café mientras él revisaba informes en su portátil. Era medianoche, las 4:37 de la mañana. Jorge se había despertado temprano para terminar un proyecto urgente. «Trabajas demasiado, cariño», dijo Claudia, colocando la taza a su lado. «Solo durará hasta que esto termine, lo prometo, siempre dices eso», sonrió. Esa sonrisa cansada de quien ama a alguien que se dedica demasiado a su trabajo. «Lo sé, pero es importante. Si no lo hago yo, nadie lo hará». Claudia se sentó a su lado y le tomó la mano. «Jorge, eres un buen hombre, trabajador, honesto, pero a veces tengo miedo». «¿Miedo a qué? Que entregas tanto de ti a esa empresa, y luego, cuando los necesitas, no están ahí para ti». Jorge le estrechó la mano. «No se trata de que estén aquí para mí, se trata de que yo haga lo correcto. No trabajo por reconocimiento, trabajo porque eso es lo que hacen los hombres decentes». Claudia suspiró. Conocía a ese marido, conocía su ética inquebrantable, su sentido de la responsabilidad, y sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. «Solo prométeme una cosa, sea lo que sea. Si alguna vez tienes que elegir entre esa empresa y Marina, elige a nuestra hija». Jorge la miró fijamente a los ojos. «Siempre, siempre los elegiré a ustedes dos». De vuelta al presente, Ricardo estacionó su auto frente a un edificio de 3 pisos, pintura descascarada, escalera estrecha, el tipo de lugar que gente como él solo veía en las noticias sobre desigualdad social. Subió al segundo piso, apartamento 203, sonó el timbre. Por un momento, nada, solo el pesado silencio de quien quiera que esté al otro lado de la puerta, decidiendo si abrirla o no. Entonces la puerta se abrió. Jorge estaba allí, en pantalones cortos y una camiseta vieja, sin afeitar, ojos cansados. Y durante una eternidad los dos hombres simplemente se miraron el uno al otro. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir, como si se le hubiera cerrado la garganta. Fue Jorge quien rompió el silencio. «Has venido hasta aquí, debe ser algo serio». «Jorge, yo necesito hablar contigo». Jorge suspiró, no con enojo, sino con la resignación de quien sabía que ese momento llegaría. «Entre». Ricardo entró al pequeño apartamento, limpio, organizado, una estantería llena de libros, una foto de Jorge con Claudia y Marina en la playa, sonrisas congeladas en el tiempo. «Disculpen el desorden», dijo Jorge, aunque no había ningún desorden. Ricardo se sentó en el viejo sofá. Jorge permaneció de pie. «Sé por qué estás aquí», dijo Jorge. «¿Él sabe? Los contratos se están cayendo, ¿no?» Ricardo sintió un escalofrío. «¿Cómo lo supo?» «Como usted, porque los mantuve a flote, solo, durante años. Y ahora ya no estoy». Ricardo bajó la cabeza. La vergüenza era física, corrosiva. «Jorge, yo cometí un error». «No te equivocaste, Ricardo». La voz de Jorge sonaba tranquila, pero había algo en ella, algo agudo. «Tomaste una decisión basándote en números, en gráficos, en métricas de rendimiento, y esas cosas nunca cuentan la historia completa». «No lo sabía. Nadie me dijo que tú». «Nadie sabía porque nunca pedí crédito, nunca pedí un aumento, nunca fui a una reunión a presumir de lo importante que era. Simplemente hice mi trabajo, porque era lo correcto». Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Él, un director de ventas de 38 años, lloraba en la oficina de un hombre al que había destrozado. «Lo siento», eso fue todo lo que logró decir. Jorge lo miró, y por primera vez desde que Ricardo había entrado, su mirada se suavizó. «Te perdono». Pero el perdón no deshace las consecuencias. Mientras Ricardo estaba sentado en el sofá de Jorge en la empresa, el caos se multiplicó exponencialmente. 2 clientes más nos contactaron, no para cancelar, sino para quejarse. Renovaciones tardías, cargos duplicados. Problemas que antes se resolvían discretamente ahora se convertían en correos electrónicos furiosos y amenazas legales. Silvana estaba al borde de un colapso nervioso. Carla lloraba en el baño. Renato llevaba 30 horas seguidas intentando arreglar sistemas que ni siquiera sabía que estaban rotos. Y Marcelo, el CEO,
estaba sentado solo en su oficina, mirando los informes financieros con una expresión que combinaba incredulidad y horror. En 2 semanas, la empresa había perdido 3 contratos críticos, 14% de los ingresos, la confianza de otros 5 clientes importantes, la moral de todo el equipo, y algo mucho más valioso, la reputación, porque en el mundo corporativo, las malas noticias corren como la pólvora, y cuando los clientes empiezan a irse, otros empiezan a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Por qué se van tantos? Y la respuesta fue simple, pero devastadora: habían despedido al hombre equivocado. Marcelo cogió el teléfono, llamó a Ricardo. ¿Pudiste hablar con él? Estoy en su casa ahora. Y, él me perdonó. Marcelo sintió un alivio momentáneo. ¿Entonces nos va a ayudar? Hubo una larga pausa en el otro extremo, pesada. No he preguntado eso todavía. Entonces pregunta. Ricardo miró a Jorge, y por primera vez, comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de preguntar. Jorge, la empresa está en crisis. Se están cayendo los contratos. Los clientes se van. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero, ¿podrías ayudarnos? Solo hasta que la situación se estabilice, solo hasta que resolvamos esto. Jorge permaneció en silencio, un silencio que duró siglos. Luego habló lentamente. Ricardo, ¿sabes qué pasó después de que me despediste? No, llegué a casa, vi a mi hija haciendo sus tareas, y pensé, tengo ahorros para 3 meses. 3 meses antes de que ya no pueda pagar sus estudios. 3 meses antes de que empiece a vender mis pertenencias para sobrevivir. Ricardo sintió el peso de esas palabras como piedras en su pecho. Jorge continuó, me quitaste la estabilidad, la dignidad, la sensación de que si hacía bien mi trabajo, estaría seguro. ¿Y ahora quieres que vuelva y salve a la empresa que me descartó? Entiendo si dices que no, de verdad lo entiendo. Jorge miró la foto en el estante, Claudia sonriendo, Marina de niña. Instantes congelados de cuando la vida aún tenía sentido. Te daré una respuesta, pero primero, necesito que entiendas algo, que, no me despidieron por ser malo, me despidieron por ser invisible, y ese es el problema del mundo corporativo, solo se valora lo que destaca, lo que brilla, lo que es visible, pero son los invisibles quienes lo sostienen todo. Ricardo no tenía respuesta, porque era verdad, una verdad brutal y desgarradora, y mi respuesta es... Jorge respiró hondo. No, el mundo de Ricardo se derrumbó. Ricardo regresó a la empresa con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. Fue a la oficina de Marcelo y le comunicó la negativa de Jorge. ¿Dijo que no? Él lo dijo, y no lo culpo. Marcelo explotó. ¿Sin culpa? Ricardo, esta empresa se está desmoronando. Tenemos inversionistas exigiendo respuestas, facturas por pagar, empleados aterrorizados. Lo sé, gritó Ricardo. Por primera vez en su carrera, le gritó al director ejecutivo, sé lo que hice, sé en qué lío metí a esta empresa. Marcelo retrocedió. Nunca había visto a Ricardo así, fuera de control, destrozado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que Ricardo pudiera responder, Silvana entró en la habitación, sin llamar, pálida, con un sobre en la mano. Tienes que ver esto. Dejó el sobre la mesa. Estaba dirigido a Marcelo. Remitente, bufete de abogados. Marcelo lo abrió, lo leyó, y sintió que se le helaba la sangre. No puede ser. ¿Qué pasa? Preguntó Ricardo. Es una notificación. Energía Ibérica nos demanda por incumplimiento de contrato. Piden una indemnización de 3 millones de euros. El silencio en la habitación era sepulcral, pero Silvana aún no había terminado. Y hay más. ¿Más? Recibí un correo electrónico anónimo, de alguien que trabajaba aquí, diciendo que, ella dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas. ¿Qué dices? Presionó Marcelo. Decir que el despido de Jorge no se basó en su desempeño fue un sabotaje. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con sabotaje? Silvana respiró hondo. Alguien manipuló los informes de rendimiento de Jorge. Alguien lo hizo parecer improductivo. Y ese alguien, era Enrique Tavares, gerente de operaciones. Un hombre ambicioso de 34 años que siempre quiso el puesto de Ricardo. Ricardo sintió náuseas. Esto es imposible. Sí, lo es. Silvana mostró capturas de pantalla de correos electrónicos en su celular. El remitente anónimo envió pruebas. Correos de Enrique alterando datos. Conversaciones con otros gerentes. Todo planeado para que Jorge parezca prescindible y tú, decisivo. Marcelo sujetó la mesa para evitar que se cayera. Enrique, me engañó. Nos engañó a todos, y de repente, todo cobró sentido. Los informes convenientes, las comparaciones distorsionadas,
Las cifras que parecían frías y racionales, pero que en realidad eran mentiras calculadas. Enrique no solo quería el puesto de Ricardo, quería destruirlo usando a Jorge como herramienta, y había funcionado perfectamente. Haz una pausa. ¿Alguna vez has sido víctima de manipulación en el trabajo? ¿Has visto a alguien siendo saboteado por envidia? Comenta, a mí me pasó, si sabes exactamente a qué me refiero. Ricardo no durmió esa noche, ni la siguiente, yacía en la oscuridad, mirando al techo, reviviendo cada decisión, cada palabra, cada hoja de cálculo que analizaba, creyendo ser racional cuando, en realidad, lo estaban manipulando. Paula, su esposa, intentó hablar con él. Cariño, no puedes culparte así, no lo sabías. Pero debía haberlo sabido, susurró Ricardo en la oscuridad. Debía haber investigado más, debía haber hablado con Jorge, debía haber hecho preguntas, pero no, simplemente confié en las cifras. Y las cifras mintieron. Empezó a tener pesadillas. Soñó con Jorge, soñó con Marina, su hija, abriendo el refrigerador vacío. Soñó con Claudia, su difunta esposa, mirándolo con decepción desde el más allá. Durante el día, Ricardo era un fantasma en la empresa. Intentaba trabajar, pero su mente estaba atrapada en ese pequeño apartamento de la zona este, en esa habitación con la foto de su familia sonriente, en ese hombre al que había destruido sin siquiera conocerlo. Marcelo despidió a Enrique inmediatamente, despido con causa justificada, cargos penales por fraude, pero eso no reparó el daño, y lo que era peor, la empresa seguía perdiendo dinero. Más clientes se fueron, la noticia de la demanda se filtró al mercado, los inversores comenzaron a cuestionarla, los empleados empezaron a enviar currículums a la competencia. La empresa que Marcelo había construido durante 20 años se estaba desmoronando en cuestión de semanas. Y todo por un despido, un único despido basado en mentiras. Ricardo programó una reunión con Marcelo. Voy a renunciar. ¿Qué? Es lo correcto. Destruí esta empresa. Confié en la persona equivocada. Despedí a un hombre inocente. No merezco estar aquí. Marcelo lo miró, no con enojo, sino con profunda tristeza. Ricardo, te manipularon. No eres el villano aquí, pero tomé la decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Alguien tiene que pagar, y ese alguien soy yo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Renunciar salvará a la empresa? Ricardo no tenía respuesta, porque no lo salvaría, porque culpar no resuelve los problemas prácticos. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Ricardo, derrotado. Marcelo respiró hondo. Estamos haciendo lo que debimos haber hecho desde el principio. Acudimos a Jorge, no para pedirle ayuda, sino para pedirle perdón, un perdón de verdad, y para ver si todavía hay alguna manera de arreglar esto. Marcelo y Ricardo fueron juntos a casa de Jorge, esta vez, sin segundas intenciones, sin estrategias corporativas, solo dos hombres cargando con el peso de sus propios fracasos. Jorge abrió la puerta, parecía sorprendido de ver a Marcelo allí. Señor Ferreira, Jorge, ¿podemos hablar? Jorge dudó, pero abrió la puerta. Entraron. Marina estaba en el aula haciendo su tarea de matemáticas. Miró a los dos hombres de traje y sintió miedo. Papá, ¿quiénes son ellos? Son de la empresa donde trabajaba papá. Cariño, ¿puedes ir un rato a tu habitación? Marina obedeció, pero antes de irse, miró a Ricardo con esos ojos infantiles que ven más allá de las palabras. Al salir, Marcelo dijo, Jorge, yo no vine aquí como director general, vine como un hombre que cometió un grave error. Jorge permaneció en silencio, esperando. Descubrimos que tu despido se basó en informes falsos, te sabotearon, y nosotros, creímos las mentiras, y por eso, destruí tu vida y la de tu hija. Jorge cerró los ojos, como si procesara algo que ya sospechaba, pero no quería confirmar. Lo sabía, dijo en voz baja. ¿Lo sabías? Sabía que Enrique estaba conspirando. Vi correos electrónicos. Escuché conversaciones. Pero no dije nada. ¿Por qué? Porque aprendí hace mucho tiempo que denunciar a personas poderosas dentro de las empresas solo destruye a quien las denuncia. Así que seguí haciendo mi trabajo, pensando que si lo hacía bien, sería suficiente. Ricardo sintió la urgencia de desaparecer, de dejar de existir. Marcelo continuó, Jorge, la empresa se está desmoronando, los clientes se van, hay demandas, hay crisis financiera, y sé que no nos debes nada, de hecho, te debemos todo, pero necesito preguntarte, ¿hay alguna manera en que puedas ayudarnos? Jorge miró hacia la puerta de la habitación donde estaba Marina, luego volvió a mirar a los dos hombres. ¿Quieres que vuelva? No a la antigua usanza, dijo Marcelo, te quiero como gerente de operaciones, contratos directamente bajo tu responsabilidad.
un salario 3 veces superior al que recibías, y una compensación retroactiva por todo lo que hiciste y por lo que nunca te reconocieron. Jorge permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego dijo algo que ninguno de ellos esperaba. No, no voy a volver a esa empresa, dijo Jorge con firmeza. Marcelo y Ricardo intercambiaron miradas devastadas. Pero voy a hacer algo mejor, continuó Jorge. Se levantó, fue a un armario y sacó ese cuaderno de tapas negras. Era un registro de todo, el conocimiento acumulado durante 17 años. Les transmitiré todo lo que sé, documentaré cada proceso, cada contacto, cada detalle crítico. Capacitaré a alguien del equipo para que haga lo que yo hacía, pero no pienso volver. ¿Por qué?, preguntó Ricardo con la voz entrecortada por la emoción. Porque volver atrás significaría aceptar que lo que me hiciste está bien, y no lo está. Me despediste sin siquiera conocerme, sin investigar, sin darme la oportunidad de defenderme. Y eso le enseñó a mi hija algo que nunca olvidaré, que, vio cómo me descartaban, me vio llorando en el baño, pensando que no me veía, y me preguntó, papá, ¿hiciste algo mal? Y tuve que explicarle a una niña de 12 años que a veces se puede hacer todo bien y aún así recibir un castigo. La sala quedó en silencio, ese silencio que duele, que corta, que expone todas las heridas. Pero te ayudaré, dijo Jorge, porque no lo hago por ti, lo hago por los demás empleados que son inocentes, por los clientes que confían en la empresa, y porque es lo correcto. Durante las 2 semanas siguientes, Jorge fue a la empresa todas las mañanas. No como empleado, sino como consultor. Documentó todo, capacitó a Carla, enseñó a Renato, reestructuró los procesos. Y mientras hacía eso, ocurrió algo curioso. Otros empleados empezaron a hablar con él, a compartir sus propias historias. Las veces que fueron invisibles, las veces que salvaron proyectos sin recibir reconocimiento, las veces que fueron esenciales sin ser reconocidos. Y Jorge los escuchó a todos, porque sabía, él entendía. En su último día, antes de partir definitivamente, Jorge se reunió con Marcelo y Ricardo una última vez. Todo lo que sabía está documentado, todo lo que hacía antes, ahora otros lo saben hacer. Ya no me necesitas, Jorge, empezó Ricardo, pero las palabras le fallaron. ¿Quieres decir algo?, preguntó Jorge. Ricardo respiró hondo. Quiero decir que fuiste el mejor empleado que ha tenido esta empresa, y que yo fui el peor gerente que pudieron haber tenido. Jorge asintió. Gracias por decir eso. Se levantó para irse, pero antes de cruzar el umbral, se dio la vuelta una última vez. Vas a arreglar esta empresa, vas a aprender de esto, y espero que nunca más menosprecies a la gente invisible, porque ellos son quienes mantienen todo a flote. Y luego se fue, para siempre. 6 meses después, la empresa sobrevivió, apenas, pero sobrevivió. De los 12 contratos críticos, lograron salvar 8. Los otros 4 se perdieron para siempre, llevándose consigo millones en ingresos. El litigio con Petroluz se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial, costoso, pero necesario. Marcelo implementó cambios estructurales, creó procesos de reconocimiento para empleados invisibles, estableció protocolos para que ningún conocimiento crítico dependiera de una sola persona, contrató auditores externos para revisar todas las decisiones de la gerencia. Ricardo fue degradado, no por Marcelo, sino por él mismo. Pidió dejar la junta directiva y volver a ser entrenador. Necesitaba reconstruir su reputación, su confianza, su capacidad para juzgar a la gente, y cada noche, antes de dormir, pensaba en Jorge, en ese pequeño apartamento, en su hija haciendo la tarea de matemáticas, en el hombre al que había destruido sin siquiera conocerlo. Un día, Ricardo estaba tomando café en una panadería cuando vio a Jorge al otro lado de la calle. Estaba con Marina. Ambos reían, llevaban bolsas de la compra. Ricardo quería cruzar la calle, quería hablar, quería disculparse una vez más, pero no lo hizo, porque sabía que Jorge había seguido adelante, y que lo mejor que podía hacer era dejarlo en paz. Más tarde, Ricardo descubrió que Jorge había conseguido trabajo en una empresa más pequeña, mejor sueldo, un ambiente más humano, y que, por primera vez en años, era feliz. Y Ricardo sintió algo extraño, no era alivio, no era culpa, era algo entre la aceptación y el arrepentimiento eterno, porque la verdad sobre las decisiones es esta: nos definen, no por las intenciones que tenemos al tomarlas, sino por las consecuencias que generan. Ricardo había tomado una decisión pensando que estaba protegiendo a la empresa, pero en realidad, casi la destruyó, y en el proceso, lastimó a un inocente, y no había forma de deshacerlo. No existía el control más Z en la vida real,
solo la brutal aceptación de que tenemos que vivir con nuestras decisiones, y que nos persiguen, para siempre. Hoy, 3 años después, la empresa sigue existiendo, es más pequeña, más cautelosa, más humana, quizás. Marcelo nunca olvidó la lección, conserva una sencilla placa en la pared de su oficina, valora a los invisibles. Ricardo sigue trabajando allí, se ha convertido en un gerente diferente, más cuidadoso, más empático, más consciente de que los números nunca lo dicen todo. Nunca volvió a despedir a nadie sin antes conocerlo, sin entender primero a qué se dedicaba realmente, sin investigar más allá de las hojas de cálculo. ¿Y Jorge? Jorge continuó con su vida, crió a Marina, la vio crecer, la vio ir a la universidad, la vio convertirse en la mujer de la que Claudia estaría orgullosa. Nunca volvió a esa empresa, nunca quiso hacerlo, porque algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse, pero conservó ese bolígrafo, el mismo que Ricardo usó para firmar su renuncia, el bolígrafo que había regalado 3 años antes en un intercambio corporativo de amigos secretos. Lo guarda en su escritorio, no como símbolo de resentimiento, sino como recordatorio, un recordatorio de que la dignidad no proviene del reconocimiento externo, proviene de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando nadie te veía, y recuerda que, al final, lo que importa no es cuánto te valoraron, es lo bien que mantuviste intacta tu integridad. Esta es la historia de un hombre que fue despedido injustamente, de una empresa que casi quebró, y de una lección brutal sobre juzgar precipitadamente, pero sobre todo, es la historia de cómo hay personas que sostienen el mundo en las sombras, personas a las que nadie ve, a las que nadie agradece, a las que nadie valora, hasta el día que ya no estén, y luego, finalmente, todos se dan cuenta, pero ya es demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las decisiones que tomas, sobre las personas que valoras, sobre los invisibles que sostienen tu vida, luego escribe en los comentarios, gracias a los invisibles. Y si conoces a alguien invisible, que trabaja en silencio, que lo mantiene todo en marcha sin pedir reconocimiento, etiquétalo aquí, porque quizá necesite saber que se le ve, porque al final todos somos Jorge en algún ámbito de la vida, y todos merecemos ser vistos.